Yo tenía 12 años y había muerto mi abuela. Fui con mi familia al camposanto a darle el último adiós a mi adorada nona. Luego del sepelio y habiendo puesto las flores sobre su tumba, nos dirigimos a la salida. Yo caminaba junto a mi padre. Iba distraída mirando las flores y las lápidas que habían en el camino, cuando de repente tropecé con un pequeño objeto blanco y largo. Este parecía como una diminuta rama. Habían muchos árboles. Era de aspecto opaco. Llamó muchísimo mi atención, me pareció algo muy curioso. Lo tomé y lo coloqué en el bolsillo de mi vestido sin dar importancia a este objeto carente de gracia. Seguimos caminando hacia la salida del panteón. Llegamos a casa y de pronto se hizo la hora de dormir. Todos estábamos cansados por el agotador día y pues un día tan triste que habíamos tenido. Nos fuimos hacia nuestras habitaciones. Ya en mi cuarto me quité el vestido y al sacudirlo cayó del bolsillo aquel objeto que me había conseguido en el panteón. Lo recogí, me puse mi pijama y sin pensarlo lo coloqué debajo de mi almohada. Todos dormían, ya eran las 11 de la noche. Mi cuarto era más frío de lo normal. Se me sentía como una pesadez, como algo extraño. Me levanté y fui a cerrar la ventana. Esta daba al patio de la casa. Estábamos en un segundo piso. Desde allí pude ver en la calle una mujer alta, de tez muy blanca, vestida con ropa anticuada. Esto llamó mucho mi atención. Su cabellera era larga, negra y pintaba canas. Sus ojos eran profundos y oscuros. Me pareció extraño ver a una mujer sola parada en la calle a esa hora. Sin embargo, cerré la ventana y volví a mi cama. Realmente desde ese momento no pude dormir. Empecé a escuchar ruidos extraños. En la puerta del armario se oían golpes que provenían como desde adentro, como si una persona estuviese allí. Me volví a levantar con la impresión de que algo extraño estaba sucediendo. En el armario no había nada. Mi abuela siempre me decía que cuando no pudiera dormir rezara un credo. Así que bueno, decidí hacerlo. Cuando iba por la mitad, una sombra negra pasó por la pared de la habitación. Me quedé pasmada esperando que sucediera lo peor. De repente desapareció como si traspasara los muros y los linderos de la casa. Un grito proveniente de las escaleras me hizo saltar de la cama. Pensé que eran mis papás. Corrí a la habitación de ellos. Cuando entré, estos estaban profundamente dormidos. Mis gritos los despertaron en medio de la noche y sobresaltado y sin saber qué hacer, les conté lo que me estaba ocurriendo. Mi padre era un hombre prudente y con un sexto sentido. Bueno, inmediatamente asoció estos eventos con la visita del cementerio y analizando lo que estaba ocurriendo y sin pensarlo me preguntó si yo había tomado algún objeto del camposanto. En medio de mi miedo y la parálisis que sentía en ese momento, me dificultaba pensar. Tardé mucho en calmarme y transcurrido unos minutos y con la mente más clara, pensé en aquella diminuta rama que había recogido del camino, la cual reposaba de forma ingenua debajo de la almohada de mi cama. Le dije a mi padre aún con la voz entrecortada, pues lo que había encontrado. Él me contestó: vístete, recoge el objeto que encontraste y tráelo, que nos vamos al panteón. No podría creer que mi padre me iba a obligar a ir al panteón a la medianoche. Le pedí por favor que esperara que amaneciera. Él se negó, se vistió, encendió su auto. Yo bajé y me monté. En el camino no cruzamos palabra alguna. La preocupación y desconcierto que tenía mi papá eran muy notorios. Al llegar al panteón, mi padre habló con el celador. Las puertas del panteón estaban cerradas, como era de esperarse. Este entendió lo que él le explicó y nos dejó entrar. Jamás en toda mi vida había sentido tanto terror, desesperación y miedo. Las piernas me temblaban, el camino era indescriptible, era interminable. Nunca un cementerio luce igual de día que de noche. Todo cambia. El ambiente se vuelve más pesado. Las estatuas parecen observarte con sus ojos sin vida ni color.
Los cirios encendidos en las tumbas resultan tenebrosos. Realmente no sé si es la imaginación o es el miedo, pero me pareció ver sombras caminar entre los pasillos de las lápidas. La verdad, yo no podía distinguir dónde había agarrado aquel objeto. Mi papá me dijo: debes recordar dónde estaba. Yo solo veía los faroles de los lados del cementerio, las tumbas lucían lúgubres, o sea, todo era siniestro. Al fin, y después de caminar más de 40 minutos, encontramos el sitio. Se trataba de una tumba que había sido profanada. En ella se podían observar el ataúd de madera en el fondo destruido, una osamenta. Los huesos estaban esparcidos en el fondo de la tumba y fuera de ella reposaban trozos de tela. Era como la ropa de un difunto, de una mujer, en un vestido negro, largo, todo destruido. Mi padre me hizo acercarme y colocar aquel objeto que no era más que un pedazo de hueso. Me dijo: pide disculpas y di que lo sientes mucho. Reza un Padre Nuestro y toma, enciende esta vela. No sé cuántas veces empecé la oración y cuando iba por la mitad me equivocaba y volví a empezar. En ese momento mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Leímos el nombre en la lápida. Se trataba de una señora llamada María Isabel Aristigueta. Una foto borrosa estaba clavada en el mármol como un recuerdo de aquella mujer. Al acercarme pude corroborar con gran impresión que se trataba de la misma mujer que yo había visto en la calle desde la ventana de mi habitación. En ese momento me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, pues nunca antes había tenido una experiencia parecida a esta. Hicimos la oración, pedí disculpas y regresé el pequeño hueso al fondo de la tumba. Salimos del cementerio sin mirar atrás. De esta experiencia solo puedo decirles que el respeto por los difuntos no es un juego y que todos los campos santos son sitios de paz en el cual no debemos tomar lo que no nos pertenece. Esta lección la aprendí de la peor manera, pero fue suficiente para entender que el apego de las almas, ese apego que ellos tienen hacia sus cuerpos o lo que fueron sus cuerpos, siempre va a estar presente, y cualquier profanación o robo a sus pertenencias traerán consecuencias. Mi padre escribió el nombre de la señora y decidimos hacer unas misas de difunto en su nombre. No sé realmente qué vinculación existe entre la muerte y lo que dejamos en vida. No sé si eso dependerá de cómo fuimos en este mundo o es un lazo que no se rompe nunca. Así que esperaré a estar en esa dimensión para saber cómo funciona. Les puedo decir que desde ese día mi casa continuó en paz, como si nada hubiese pasado. Ese capítulo se cerró para siempre, pero cada vez que cierro la ventana de mi cuarto recuerdo a la señora parada en la calle mirando hacia mi casa como reclamando lo que era suyo.